se están preocupando por lo que ocurre en las grandes ciudades, emisoras de carbono, pero no están viendo a las ciudades donde hay deforestación, donde se destruyen los ríos, donde la contaminación a partir de la mala disposición de los desechos sólidos, la disposición final, no están viendo el daño que eso provoca en las ciudades de menor desarrollo. Creo de todas maneras que es un evento importante porque refleja la preocupación de las ciudades grandes por el planeta y la posibilidad de que ellos sean los más importantes aportadores al carbono, pues constituye una búsqueda de solución a este problema, pero no deja de ser preocupante el que los daños que reciben las ciudades pequeñas no se han tomado en cuenta en un evento tan importante y donde pudiera aportarse tanto para la búsqueda de solución a esos problemas que afectan a las naciones pobres. Ser más inclusivos, tomar en cuenta la necesidad que tienen las ciudades pequeñas para recibir asesoría técnica, financiamiento, porque sin ello no hacemos nada con naciones, con ciudades grandes, desarrolladas, como el caso de París, Nueva York, Chicago, Pekín. No hacemos nada con que esas ciudades pues tengan el problema de la emisión de carbono resuelto. Sigue en las ciudades pequeñas, digamos, que en zonas tan importantes del mundo como una parte importante de Asia, América Latina y África, no estemos haciendo lo mismo. Aquí hemos venido y hemos observado qué importante resulta ver las tendencias que van a marcar el futuro de las ciudades grandes.